Pues sí, hoy nos toca estudiar en Efesios 2 del 1 al 10. Yo estuve analizando en varias versiones. En algunos el título decía salvos por gracia y en otros decía resucitados con Cristo. Bueno, pues no sé, al final vamos a deducir cuál es el más correcto y yo creo que los dos son correctísimos, pero a mí me gusta más resucitados con Cristo. Bueno, vamos a leer el pasaje, oramos y ya después nos introducimos al estudio, ¿no? Vamos a leer completo del 1 al 10. Si por favor abren sus Biblias en Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 10. Y la palabra de Dios dice así. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en todo otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues vamos a orar. Señor y bendito Padre, te doy gracias, Padre, porque este pasaje es parte importante, Señor, de lo que tú nos muestras, Señor. Yo creo que el libro de Efesios es parte fundamental, Señor, porque entendemos que es por tu gracia, Señor, que es por tu amor, Señor, por lo que nosotros somos y estamos aquí, Señor. Te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que resplandezca, Señor, en este momento, Señor, que sea lumbrera a nuestros pies, Señor. Te agradezco, Padre, y te pido que seas tú, Señor, guiando este estudio. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues vamos a ver una introducción. Principalmente si analizamos la historia de la humanidad, pues se ha demostrado que sí que el hombre pues no es capaz de crear una sociedad justa, ¿no? Una sociedad libre, humana y tranquila. Y eso vemos que es real, ¿no? Todo se conflictúa, todo hay problemas, hay situaciones. Y parece también que el hombre mismo parece estar fuera de su centro, ¿no? O sea, de repente, pues hay mucho conflicto, ¿no? Con este panorama de fondo, el apóstol Pablo nos invita a reflexionar en este pasaje de Efesios. Es una invitación, ¿no?, que nos hace Pablo para que reflexionemos en este pasaje. O sea, y primeramente pues nos va a conducir hasta las profundidades, del pesimismo acerca del hombre, ¿no? Pues esto es fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, en el versículo 1 dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es muy pesimista, ¿no? Dice, estaban muertos, ¿no? Pero más adelante, analizando el pasaje o el texto completo que estamos analizando, Él nos va a llevar a las alturas de la gloria de Dios, ¿no? O sea, nos va a llevar a lo más profundo, al pesimismo, pero después nos va a llevar a lo más alto, ¿no?, a la gloria de Dios, donde nos dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí el contraste, ¿no? Primero nos va a mostrar lo que el hombre es por naturaleza, lo que somos, ¿no? Y posteriormente nos va a mostrar lo que puede llegar a ser por la gracia de Dios. O sea, el contraste, lo que somos y lo que podemos llegar a ser por la gracia de Dios. Bendita gracia, ¿no? En el capítulo 1, lo analizamos el domingo pasado, en Efesios 1, del 15 al 23, el pastor Ricardo nos estuvo compartiendo esa parte.
Pablo había estado orando por sus lectores, para que Dios le diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Si recordamos, ¿no? El pastor habló mucho acerca de eso, ¿no? Esa oración, ¿no? Por espíritu de sabiduría y de revelación. Para que de esta forma pudieran llegar a entender las riquezas de la herencia que les esperaba en el cielo, ¿no? Que nos espera en el cielo, dice. Y también la supereminente grandeza de su poder, ¿no? Dios es grande, o sea, la grandeza de su poder, ¿no? Entonces, para eso necesitamos que el espíritu de sabiduría y de revelación, ¿no? En el conocimiento de Dios. Dice, y todo esto que estaba a nuestra disposición, y de lo que Dios había hecho una demostración histórica al levantar a su Hijo de entre los muertos y exaltarlo. ¿Y sobre qué lo exalta? Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿no? Por la eternidad, ¿no? Ahora, cuando llegamos al capítulo 2, vamos a encontrar que este triunfo glorioso que Cristo experimentó sobre la muerte es compartido, o sea, Él comparte con todos aquellos que creen en Él. ¿Sí? La parte básica es que es creer en Él, ¿no? Como dicen en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, ¿no? Mas tenga vida eterna. Dice, y Él os dio vida a vosotros, o sea, Él nos dio vida a nosotros. Lo que me gusta de este pasaje no es que Él está hablando a las personas de Éfeso, pero también puede que no es muy personal, sino que no nada más a ellos, sino que dice, vayan y lean esta carta a otros, ¿no? A otras iglesias. Y eso trasciende, ¿por qué? Porque nos muestra que el problema que había en Éfeso no nada más es de ellos, sino que es de la humanidad. Entonces eso nos alcanza a nosotros, nos alcanza a nosotros, perdón. Entonces esta carta es para todos, ¿no? Entonces lo que muestra aquí llega hasta nuestro tiempo y nos hace ver nuestra condición delante de Dios y la gracia de que Dios muestra por medio de lo que Él hace por nosotros, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver. Entonces, si vemos que en este triunfo glorioso que Cristo experimentó sobre la muerte, es compartido con todos aquellos que creen en Él. Dice, Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está lo fuerte, dice, estaban muertos, ¿no? O sea, el pesimismo que hablábamos al principio, ¿no? De mostrarnos nuestra condición, o sea, lo que somos por naturaleza, ¿no? Pablo comienza haciendo una descripción palabra difícil, demoledora de la condición humana apartada de Dios, en la que están incluidos todos los hombres, es a lo que me refería, es para todos, ¿no? Dice, estabais muertos, en Efesios 2:1 dice, ¿no? Y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿no? Qué fuerte, ¿no? También en Efesios 2:3 dice, también todos nosotros los mismos que los demás, o sea, es general, ¿no? Es para todos. Vemos, por ejemplo, hay una comparación en los 3 primeros capítulos de Romanos. Pablo desarrolla el mismo argumento, lo que está hablando aquí, para concluir que tanto los paganos como los judíos y finalmente toda la humanidad son culpables ante Dios por sus pecados, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Romanos 3:23. O en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por supuesto, ¿no? Muchas personas discuten este diagnóstico, ¿no? Que Dios ha dejado escrito en su palabra. Muchos dicen, no, pues ¿cómo? Yo no estoy muerto, ¿no? Pues si estoy vivo, ¿no? Y mira, es más, dice, mira, respiro. Pero estamos hablando de una muerte no física, ¿no? Sino muerte espiritual, ¿no? Dice, algunos estarían dispuestos a admitir que hay algunas áreas de su vida que necesitan de ciertos cambios, ¿no? O sea, de repente sí, pues es que sí soy mal, pero no tan malo, ¿no? Pero de ninguna manera aceptarían un diagnóstico que los coloca como muertos, ¿no? Y Dios es claro, ¿no? Dice, la paga del pecado, dice, estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿no? Y sin posibilidad de recuperación, ¿no? O sea, no se ven tan mal a sí mismos. Cuando hacemos un análisis, de repente dicen, pues es que yo no soy tan malo, ¿no?
O sea, mira, yo ayudo a la gente, yo ayudo a cruzar a la viejita la calle, o doy dinero al pobre, o X, ¿no? Dices, yo no soy tan malo, ¿no? O no digo grosería, ¿no? Bueno, es más, no tomo. Bueno, ni más ni fumo, ¿no? O sea, nos catalogamos como, o sea, no nos vemos tan mal a nosotros mismos, ¿no? Pero el diagnóstico que Dios tiene para nosotros sí es contundente, ¿no? Dice, otros siguen imaginando que el hombre tiene buen corazón y que en tal caso hay que hacer algo para que brote y se manifieste, ¿no? Sí, ¿no? Sugieren que con mejores leyes sociales, mayor bienestar y educación, el ser humano puede llegar a conseguir una sociedad justa, ¿no? Si mejoramos este mundo, pues vamos a ser mejores, ¿no? Pero en la palabra de Dios dice que no, que el mundo está bajo el poder del maligno, ¿no? Entonces, aunque hagamos lo que hagamos, eso no va a cambiar, ¿no? El problema de no tener un diagnóstico correcto del origen y la gravedad de la situación del hombre, o sea, nos lleva una y otra vez a tomar medidas para solucionarlo, que se muestran completamente inadecuadas, ¿no? Creemos estar haciendo lo correcto, pero no es incorrecto, ¿no? Dice, hay caminos que al hombre parecen rectos, dice, pero son caminos de perdición. Podemos pensar estar haciendo lo correcto, pero eso ante los ojos de Dios es incorrecto, ¿no? Entonces, vamos a checar esto. Dice, una enfermedad radical, y esto es el pecado es una enfermedad radical, lleva a la muerte, requiere un remedio radical. Y mientras el hombre siga fracasando en reconocer la gravedad de su condición, ¿sí?, seguirá poniendo remedios superficiales e ineficaces, ¿no? O sea, nada va a servir si no reconocemos nuestra condición delante de Dios, ¿no? Por supuesto que una mejor educación es muy deseable, o sea, sí, ¿no? ¿Qué queremos de nuestros hijos? Que se eduquen, que crezcan, que aprendan, que lleguen a terminar la primaria, secundaria, o sea, eso es bueno, ¿no? Igual que leyes más justas, pues igual, ¿no? También que sean administradas con justicia. Pero todo ello no podrá rescatar al ser humano de su estado de muerte espiritual. Estamos hablando de una muerte espiritual, ¿no? No muerte física, ¿no? Ahora, en el versículo nos dice estaban muertos. O sea, obviamente la muerte que se refiere aquí es a la separación de Dios. Esto queda bien ilustrado en la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Yo creo que alguna vez la hemos estudiado, analizado o escuchado simplemente. Cuando el hijo pródigo regresa, el padre dice, este era muerto y ha revivido, ¿no? En Lucas 15:32 dice, este era muerto y ha revivido. La parábola nos dice que el hijo estaba separado del padre, ¿no? Anduvo e hizo lo que quiso y después reconoció su condición cuando estaba en los cerdos, cuando estaba en lo más bajo, ¿sí? Y de repente decidió regresar. El padre lo ve y que dice, este era muerto y ha revivido, ¿no? Dios también cuando reconocemos nuestra condición delante de Él y regresamos, también nos dice, estaba muerto. Entonces tenemos que reconocer que sin Dios, separados de Dios, ¿qué es en qué condición estamos? Estamos muertos, ¿no? Ahora, la fuente de la vida verdadera es Dios. Por lo tanto, estar sin Él es estar muertos o ajenos de la vida de Dios. Porque en Efesios 4:18, un poquito adelantito, si lo checan ahí. Efesios 4:18, por favor. Ahí ya me salté hasta Timoteo, perdón. El 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Sí? O sea, estábamos ajenos de la vida de Dios, ¿no? Por nuestro corazón entenebrecido. La causa de esta muerte es debida a nuestros delitos y pecados. La palabra delito incluye el cruzar un límite establecido o desviarse del camino correcto, ¿no? Cometer o hacer un delito es que, pues no estar dentro de los márgenes correctos, ¿no? Dentro de lo que está establecido correctamente o lo que es verdad. Y por otro lado, pecado
tiene que ver con no dar en el blanco, ¿no? Con errar o no alcanzar la medida. Una definición que yo escuchaba de pecado es que pecado es aquello que tú sabes o tú reconoces que está mal y que a pesar de que sabes que está mal, lo sigues haciendo. Algo que nos enseña eso es la desobediencia, ¿no? Desobedecer a Dios pues es pecado y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces aunque tú sabes que está mal, pero lo sigues haciendo, ¿no? Ahora, cuando juntamos las dos palabras, vemos que Dios nos ve como rebeldes y fracasados. ¿Sí? ¿Cuáles palabras me refiero? A delito y a pecado, ¿no? Dice, cuando juntamos las dos palabras, vemos que Dios nos ve como rebeldes y fracasados. Y por supuesto, un diagnóstico como este no es fácil de aceptar. Alguien que llegue y diga, no, pues es que tú eres un rebelde y un fracasado. Va a decir, no, pues ¿cómo crees? Y eso no fácilmente lo aceptamos, ¿no? Porque derrumba el buen concepto que normalmente tenemos de nosotros mismos, ¿no? Porque no, pues es que yo soy bueno, pero alguien te dice, no, eres rebelde y fracasado. Pues ¿cómo no? O sea, no lo vamos a aceptar. Por otro lado, cuando miramos a nuestro alrededor, el diagnóstico de Pablo no parece coincidir con la realidad que nos rodea. Por ejemplo, nos resulta difícil pensar que un intelectual ateo con una mente despierta esté muerto. Yo analizaba esta parte y decía, sí, ¿no? O sea, alguien que tiene mucho conocimiento es un intelectual, ¿no? Que ha pasado, que tiene una maestría, que tiene un doctorado, que tiene mucho conocimiento, ¿no? Pero es ateo. O sea, no cree en Dios, no reconoce a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues está muerto, ¿no? Entonces, eso es una realidad, ¿no? Dice, o un futbolista, ¿no? Por ejemplo, vemos no quiero ejemplificar, pero vemos al futbolista más que nos maravilla, ¿no? Con lo que hace. De repente lo vemos y puede ser el mejor en su ramo, pero sin Dios, pues está muerto, ¿no? Al igual una estrella de cine con una personalidad arrolladora, ¿no? Igual, ¿no? Que lo vemos y nos impacta sus actuaciones y es el mejor en lo que hace, pero no tiene a Dios en su vida o en su corazón, pues está muerto, ¿no? Entonces es un diagnóstico muy, muy fuerte, ¿no? Dice, pero la esfera más importante del ser humano y a la que Dios se refiere en su diagnóstico no es el cuerpo, ni la mente, ni la personalidad, sino su espíritu, ¿no? Y aquí tenemos que recordar una vez más las palabras del profeta Isaías. Esto está en Isaías 59:2, dice. Lo leo, dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, separados, ¿no? Alejados completamente de Dios. Eso es fuerte. El pecado siempre trae aparejada inevitablemente la muerte. Parecen vivos, pero podríamos decir que la suya es una muerte viviente, ¿no? Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:6, 1 Timoteo 5:6, aquí lo tenía yo, 5:6, dice, pero la que se entrega a los placeres, o sea, pecado, viviendo, está muerta. O sea, viviendo, está muerta, dices, ¿cómo? O sea, ¿está vivo o está muerto? No, se está entregando a los placeres, aunque esté vivo, pero está muerto, ¿no? Entonces es bien claro el pasaje, ¿no? Y si queremos buscar una solución adecuada para el problema, es necesario que previamente tomemos conciencia de la tragedia de la humanidad caída. El ser humano fue creado por Dios y para Dios, y ahora está intentando vivir sin Dios. Esto no es posible. Vivir sin Dios no es posible. La humanidad está viviendo en esa etapa, dice. Fue creada para Dios, pero quiere vivir sin Dios. Dice, fuimos creados por Dios y para Dios. Aunque la humanidad está intentando vivir sin Dios, no se puede, ¿no? Ahora, también dice, estaban esclavizados, ¿no? En el versículo 2, vamos a avanzar un poquito. Ahí ya me salté. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Cuando Pablo dice que andábamos en nuestros delitos y pecados, está describiendo una forma de comportamiento, un modo de vida. Y la triste realidad es que en ella no había libertad, sino una terrible esclavitud a fuerzas sobre las que carecíamos de control. ¿Cuáles eran estas fuerzas que mantienen al hombre caído en la cautividad? ¿Cuáles son estas fuerzas? Ahí en el versículo 2 dice, Efesios 2:2 dice, que es la corriente de este mundo. O sea, con esta expresión se refiere al mundo como una sociedad organizada sin Dios. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en el libro en Romanos 12, 1 y 2 dice, no se amolden al mundo, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo, están siguiendo la corriente de este mundo. Y Dios nos dice, no se amolden a este mundo, transformen su mente para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces aquí dice, el mundo está así porque está siguiendo la corriente de este mundo, ¿no? Entonces, una sociedad organizada sin Dios. ¿A nosotros qué nos pide? Que no nos amoldemos a eso, sino que nos transformemos por medio del conocimiento de su palabra, ¿no? Esa humanidad que ha dejado los valores del reino de Dios y da culto al materialismo y al hombre. Esto es claro, sí, ¿no? Las personas prefieren tener y tener y tener, aunque su vida esté en separación de Dios, ¿no? O sin Dios. Generan riquezas, llegan a tener, y cada que tienen quieren tener más. Entonces, ¿eso qué es? Pues ambicionar, pero alejados de Dios, ¿no? Entonces, ¿de qué les sirve todo eso? La gente no se da cuenta, pero sucumben ante esta influencia poderosa que nos llega a través de la cultura del ocio, por la televisión, el cine y las revistas, ¿no? Nos amoldamos a la corriente de este mundo, ¿no? Ahora, otra fuerza que también nos mantenía esclavizados, ahí en Efesios 2 dice que el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Es decir, ¿de quién está hablando? Pues el diablo, ¿no? La frase nos indica que él opera en el mundo invisible, donde tiene dominio sobre principados y potestades, y también tiene el control de los hijos de desobediencia, aquellos que no se han querido sujetar a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, el peor pecado que hay, ¿cuál es? La desobediencia, ¿no? Dice, no sujetarse a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, si no estás en la voluntad de Dios, estás bajo el dominio de ¿quién? Del príncipe de la potestad del aire, ¿no? En el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, los deseos de nuestra carne. Por supuesto, en este contexto, el término carne se refiere a la naturaleza caída. O sea, no nuestro cuerpo, ¿no? Porque en sí el cuerpo es bueno, ¿no? Porque es nuestro, se puede decir como nuestro estuche, ¿no? O sea, no debemos de pensar que los deseos de nuestro cuerpo, como el comer, dormir u otras cosas, sean pecaminosas en sí mismas, ¿no? Pero nuestra naturaleza caída puede convertirlas en algo malo. Por ejemplo, comer, dormir u otras cosas, pues son necesarias, ¿no? Porque es parte de nuestra naturaleza. Pero ahora nuestra naturaleza caída puede convertirlas en algo mal. Por ejemplo, el deseo de comer puede derivar en glotonería, ¿no? O sea, si yo como lo necesario, pues está bien. Pero si empiezo a comer de más, la glotonería, pues eso es malo, ¿no? Eso es pecado, ¿no? O el dormir en exceso, pues también, ¿no? Se convierte en pereza, ¿no? Y también es pecado, ¿no? Es malo. Dice, o en el apetito sexual, ¿no? De repente hay un deseo en pareja, hombre y mujer en el matrimonio, y es correcto, ¿no? Porque Dios lo creó. Pero el apetito sexual desmedido se convierte en lujuria. Entonces ahí está mal. Pero los deseos de la carne de los que Pablo trata aquí no son exclusivamente aquellos relacionados con el cuerpo. También incluye el orgullo intelectual,
la arrogancia, la envidia, la venganza y sobre todo el rechazo de la verdad de Dios. Ese es lo más grave, ¿no? El rechazo de la verdad de Dios, rechazar a Dios, ¿no? Pero no podemos culpar enteramente de nuestra situación de esclavitud al mundo, ¿no? El diablo y la carne. Nosotros somos los principales culpables, porque a sabiendas y voluntariamente nos habíamos rebelado contra la autoridad de Dios y así nos convertimos en hijos de desobediencia, ¿no? Ahora, ¿esto a qué nos lleva? Que estábamos condenados. Pablo lo expresa por medio de una frase que provoca mucha hostilidad en nuestros días, ¿no? Muchos dicen, ¿cómo? Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, dice en el 3, ¿no? Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces es una frase fuerte, ¿no? Crea controversia, hostilidad, dice, no, pues es que somos hijos de ira, pues qué Dios tan malo, ¿no? ¿Por qué se enoja conmigo? Debemos aclarar que la expresión hijos de ira no se refiere a niños pequeños que están bajo la ira de Dios. Pablo utiliza aquí otro hebraísmo como hijos de desobediencia, ¿no? Para referirse a la raza humana que por haber rechazado a Dios son objetos de ira. O sea, ellos rechazaron, y no es que Dios esté enojado, sino que ellos mismos están en esa condición, ¿no? Sí, como hijos de ira. O sea, no es que sea el enojo de Dios, sino que su misma condición los lleva a estar en esa circunstancia, ¿no? Ahora bien, muchas personas rechazan el concepto de un Dios de ira. Y por supuesto no debemos pensar que su ira sea como la de los hombres, ¿no? O sea, Dios no es igual a nosotros, ¿no? Él es Dios. Algo que tenga que ver con el mal carácter, la venganza, la malicia o la animosidad. No. La ira de Dios nunca es arbitraria, sino que es una reacción previsible e inevitable frente al mal. En sí, yo escuchaba una frase que es bien cierta, dice, Dios ama al pecador, dice, pero aborrece el pecado, ¿no? Entonces, eso es la ira que tiene Dios es contra el pecado, ¿no? Contra la desobediencia, contra la separación. Esa es la ira que Dios manifiesta, ¿no? Y no es porque Dios sea malo, Dios es bueno, ¿no? Y Él no tiene ninguna relación con el pecado, ¿no? Debemos notar también que la ira de Dios no está reñida con su misericordia, para nada, ¿no? Y su amor, al contrario, ¿no? Todas están unidas en su carácter. De hecho, Pablo relaciona todos estos conceptos con Dios uno detrás de otro. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice. Y aquí me gusta esta frase, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, en el 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces dice, él rechaza eso, dice, pero Dios, dice, con su gran amor, con su misericordia, ¿no? Dice, pero aún nos surge otra pregunta más, ¿no? A mí aquí me surge otra pregunta. ¿En qué sentido éramos por naturaleza hijos de ira? O sea, ¿en qué sentido, no? En su argumento Pablo está estableciendo un contraste entre lo que éramos por naturaleza y lo que hemos llegado a ser por su gracia. Aquí está el contraste, ¿no? Pablo parece que está apuntando a nuestra pertenencia a la raza humana caída como el origen de nuestra condición de hijos de ira. Este es el mismo argumento que expone en Romanos 5, 12 al 14. Vamos a Romanos 5, 12 al 14. Romanos 5, 12 al 14 dice. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí dice que todos pecaron y con Adán. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Ahí mismo en Romanos 5, 17, dice, pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El hecho de que todos los hombres tenemos esta naturaleza caída cuando nacemos se manifiesta por el hecho de que todos pecamos. Y dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No podemos culpar enteramente a Adán, ¿no? Porque nosotros también hemos pecado. Ahora, vamos a ver lo que somos por la gracia de Dios. Aquí está lo importante, ¿no? Claro, obviamente todo es importante, pero aquí está lo fundamental, ¿no? En medio de esa condición desesperada que el hombre enfrenta por su naturaleza caída, Dios ha intervenido para revertir nuestra situación. Pero Dios, dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, ¿no? Dice, estaban muertos y nos ha resucitado con Cristo. Esto es, dice, éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales en una posición de honor y poder. Ahora vamos a ver lo que Dios ha hecho, ¿no? Pablo afirma que nos ha salvado. Por gracia sois salvos. ¿En qué consiste esta salvación? Pablo describe la salvación en términos de nuestra unión con Cristo, ¿no? En Efesios 2:5 dice, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Si vamos al 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí mismo en el 6 dice, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, ¿no? Es lo que Dios ha hecho, ¿no? Lo asombroso es que Pablo nos está escribiendo, no está escribiendo únicamente acerca de Cristo, sino de nosotros también. O sea, notemos bien lo que dice, Dios nos resucitó, levantó y sentó a nosotros con Cristo. Es fundamental dar toda la importancia debido al hecho de que todos estos beneficios los recibimos en virtud de nuestra unión con Cristo. Esto es lo que realmente distingue al verdadero cristiano. Está en Cristo. Tal vez en este momento sea conveniente añadir también que aún Pablo comienza a describir esta unión a partir de nuestra resurrección con Cristo, ¿no? Realmente esta empieza antes, ¿no? Por ejemplo, en Colosenses 2:20, perdón, dice en Colosenses 2:20, si habéis muerto con Cristo, es importante señalar que el verdadero creyente no es solo aquel que cree en Cristo, que Cristo murió por sus pecados, sino aquel que muere con Cristo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, dice, mas ahora Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí mismo en Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, por lo que ha hecho, dice. Para empezar, el origen de esta iniciativa salvadora de Dios, Pablo usa 4 palabras: misericordia, amor, gracia y bondad. Como ya les he explicado anteriormente, nosotros estábamos muertos, por lo tanto, éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No había ninguna obra que pudiéramos hacer, ningún mérito que nos ayudara a obtener la salvación. Todo lo recibimos como un favor inmerecido de parte de Dios por la fe. Dice, porque por gracia sois salvos. Gracia es un regalo, un favor inmerecido. No hay lugar para ninguna glorificación humana. Toda la gloria le corresponde a Él. Por eso Pablo añade que nos salvó a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. En Efesios 2:7, ¿no? Y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, demostró la supereminente grandeza de su poder, ¿no? Lo que veíamos la semana pasada en Efesios 1:19. Pero cuando nos levantó a nosotros, demostró también la abundante riqueza de su gracia. Ahora somos evidencias vivientes de su poder, que señala hacia Él y lo seguirán haciendo durante toda la eternidad. ¿Qué pasó, pastor? Ya, con eso concluyo, dice.
Pero no solo en la eternidad, también ahora debemos manifestar la grandeza de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de las obras que le glorifiquen. En el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Efesios 2:10, ¿no? Hay un pasaje que Pablo ya nos ha explicado que con claridad que somos salvos por la gracia y no por obras para que nadie se gloríe, lo que vemos en Efesios 2:9. Sin embargo, la verdadera salvación siempre produce frutos. O sea, nuestras obras no nos van a dar la salvación, pero Dios nos da la salvación y esa salvación que produce frutos, ¿no? Así que aunque no somos salvos por obras, sí que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nuestras buenas obras no, las obras que Dios ha querido que nosotros hagamos, ¿no? Y ahora Pablo termina subrayando un contraste con lo que dijo al principio. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo, lo que vimos en Efesios 2:2. Pero ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, lo que dice en Efesios 2:10. El contraste es absoluto. Por lo tanto, la nueva vida en Cristo se tiene que percibir en nosotros. Aquí, este es el mensaje importante. Dice, la nueva vida en Cristo se tiene que percibir en nosotros, ¿no? Ahora, un ejemplo de las buenas obras que Dios quiere que hagamos. Creo que todos conocemos, vamos a Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Y con esto concluyo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Concluyendo, ¿cuáles son las buenas obras? Las que Dios ha dispuesto para qué? Para que nosotros llevemos este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza a todos aquellos que en el mundo están sin Cristo o están muertos en sus delitos y pecados, y que Dios quiere, dice, que todos procedan al arrepentimiento y que alcancen la salvación por medio de Cristo Jesús, quien vino y entregó su vida por nosotros en la cruz para que, estando muerto y resucitado, nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y por ende la vida eterna. Pues con esto concluyo y pues vamos a orar para agradecer a Dios por este mensaje. Señor bendito Padre, te doy gracias por este tiempo en que has permitido estudiar este pasaje, Señor, de Efesios 2, del 1 al 10. Sabemos que es tu palabra, Señor, una palabra viva y eficaz, una palabra que está llena de enseñanza para nosotros, Señor, de que podemos entender, Señor, que nosotros no podemos hacer nada, que nuestras obras no sirven de nada delante para alcanzar nuestra salvación, Señor, sino que eres tú, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, que nos ha dado este regalo inmerecido, Señor, este don inmerecido, y que solo tú eres quien tiene la gloria y la alabanza, Señor, porque tú eres exaltado por eso, Señor. Te agradezco, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, y que sea en tu corazón tú mostrando este mensaje para que ellos alcancen esa salvación en su vida y para que la nueva vida en Cristo se perciba también en ellos, Señor. Te agradezco, Señor, te doy la honra, la gloria y la alabanza solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias.